si alguien habla acerca de que hay que aprender de esta área o de esta otra área, porque nos falta, por eso Dios todavía nos tiene. Si no, ya nos hubiera mandado a desconectar, estuviéramos allá con Él. Entonces, aprendiendo a amar, se llama este mensaje. Pero le voy a sorprender como Dios me sorprendió a mí. Porque este título suena bonito, pero empieza con candela este mensaje, hermano. Empieza con fuego. Es como antagónico. Pero así es. Les voy a comenzar hablando acerca de 3 hombres que no fueron famosos por ser unos corderitos o unas ternuritas con Moisés. En Números 16, vamos a comenzar ahí. Hay una historia, no la vamos a leer completa, sino algunos fragmentos porque vamos hacia lo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Pero en esa historia, Números capítulo 16, se menciona en la mayoría de las Biblias, lleva por título la rebelión de Coré. ¿Correcto? Muy bien. Hermano, pero ¿qué relación tiene esto de aprender a amar con una rebelión? Parece como contraria la cosa. Es interesante. Vamos a leer algunos versículos. Verso 1 dice que Coré era descendiente de la tribu de Leví. Y en esta versión, la textual dice que captó a Datán y a Abirán, descendientes también de la tribu de Rubén. Cuando dice captó, quiere decir que ganó, que los envolvió en sus ideas para hacer algo. Ya de una vez a partir de allí estamos notando que algo está como raro. La Reina Valera no usa la palabra captó, pero es así como lo que hizo Satanás en el cielo a los ángeles. Les vendió la idea de que si él desplazaba a Dios del trono, su gobierno iba a ser mejor que el de Dios, y los ángeles le compraron la idea y se rebelaron juntos contra Dios. Satanás captó ángeles. Aquí Coré captó 2 personas. Y además de eso, 250 hombres más de la comunidad de Israel, y se rebelaron contra Moisés y Aarón y les dijeron a Moisés y Aarón: ya estamos cansados de que ustedes sean los jefes de este pueblo en el desierto. Dios no solamente habla por ustedes, chacho, pero ¿dónde está el amor aquí? Usted se preguntará por el título que le di, ¿verdad? Pero Dios me llevó a comenzar por aquí este mensaje. Y así como está usted, estaba yo transcribiendo esto, escribiendo este mensaje. Esta gente estaba molesta con Moisés y Aarón, que la mayoría de los que estamos acá y de los que están viendo la transmisión ha escuchado el nombre de Moisés y de Israel en el desierto, y ha visto alguna que otra película o serie acerca de Moisés en el desierto junto con el pueblo de Israel. Estaba tan intensa la cosa que estos 3 personajes estaban convenciendo a todo el pueblo de Israel, que eran aproximadamente 2 millones de personas, para sacar a Moisés y a Aarón del liderazgo. Y Moisés se detiene, ora y le dice a Dios: interven,
nosotros no hemos hecho nada mal. Dios se presenta a Moisés, le dice, bueno, en resumen, le estoy comprimiendo la historia que tiene como 50 versículos, porque estamos haciendo referencia a esto. Moisés dice, presentémonos mañana delante de Dios, aquí. Si al estar aquí, mañana no pasa nada, entonces nosotros nos vamos, dice Moisés. Y ustedes se instalan como los jefes. Pero si Dios hace algo asombroso, así como que se abre la tierra y se los traga y descienden vivos al infierno, escucha la magnitud. Entonces Dios está mostrando que no somos nosotros los que queremos estar aquí, sino que Dios nos colocó aquí, decía Moisés. Y pasó así. Al otro día se presentaron y Dios estaba muy disgustado. Y Moisés le dijo a toda la gente que estaba alrededor de Coré, Datán y Abirán, les dijo, apártense de en medio de las carpas, para usar esa expresión más comprensible, de estos tres hombres, apártense. Voy a hacer un paréntesis y les voy a mencionar brevemente qué significan más o menos estos tres nombres: Coré, Abirán y Datán. Coré significa calvicie, escarcha o hielo, del original hebreo. Guarda relación con que la calvicie o falta de pelo relaciona con el vacío o una falta de fallar. Algunos hacen referencia que dejó un vacío en la unidad de Israel. O también una sensación de frialdad y de dureza. Esta expresión de Coré. Abirán significa más o menos el padre de la altura, orgulloso. Mire por dónde van los tiros nada más de los nombrecitos de este trío. Y Datán significa algo así como juicio o ley. Entonces tenemos dureza, frialdad, orgullo y juicio en estas tres personitas. Muy bien. Llegó la hora de la verdad. Se presentan ante Dios, ante la asamblea. Y en el versículo 26 de Números 16 es donde Dios le dice, donde Moisés le dice a todo el grupo, apártense ahora de las carpas de estos hombres malvados, no toquen nada suyo, no sea que sean barridos. Entonces, en el 27, la gente se apartó y Datán y Abirán salieron erguidos de sus tiendas o de sus carpas con sus mujeres, sus hijos, y la versión Reina Valera creo que dice y pequeñuelos o pequeñuelos, ¿verdad? O sea, los bebés salieron todos erguidos, orgullosos, inflados. Vamos a ver qué es lo que es, casi que dicen así. El 31. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos, dice esta versión, fue partido y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Muchacho,
Y después dice el 33. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol. Y después los cubrió la tierra y desaparecieron así de en medio de la congregación. Esta es una de las escenas más escalofriantes de la Biblia. Esa gente cayeron vivos al infierno, pero miren, no pasaron por ningún lado. Nadie pudo salvarlo. Es increíble esta historia. Es una de las cosas que tú dices, wow, es sorprendente. No se ha escuchado en más ningún lado. Hace un tiempo, creo que en la década de los 80, si mal no recuerdo, en Rusia se intentó cavar un pozo muy, muy profundo. Estaban buscando temas de minerales y era un hoyo grande como de 12 kilómetros hacia el centro de la tierra que estaban cavando. Algunos dicen que escucharon gritos como de gente quejándose, pero esas son como leyendas. Pero esto que estamos leyendo fue una realidad, que se abrió la tierra y esa gente cayó completos, vivos en un infierno. Pero ya va. ¿Y dónde está el amor? No conforme a esto, después que toda la congregación, el pueblo, casi los 2 millones de personas vieron eso, al otro día murmuraron otra vez contra Moisés y Aarón en el versículo 41. Toda la asamblea de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijo, ustedes están haciendo morir al pueblo de Dios. Wow. Y Dios en el versículo 45 dice, apártense de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un instante. Y ellos cayeron a interceder por ese pueblo. Tuvo que ir Aarón con un incensario y se colocó entre los que ya estaban cayendo muertos en ese momento, que Dios estaba quitándole las vidas, y los que estaban vivos. Se puso en el medio y se detuvo la mortandad. Y dice la Biblia que murieron 14,700 personas en esa forma. Dios mío, sin contar a los de Corea, a sus familias y a ese grupo. Pero ven acá, ¿dónde está el amor ahí? ¿Usted cree que Coré se lo merecía? Piense. Habiendo visto las 10 plagas en Egipto, habiendo él formar parte del grupo de liderazgo del pueblo de Israel, ¿usted cree que Coré se merecía y su grupo esa disciplina? Hay algunos que pueden decir que sí. Tal vez usted se inquieta y dice, wow, ¿qué puedo decir yo? Pero ¿quién cree que sí? A ver, dígame. Sin vergüenza y sin pena. ¿Quién me dice sí se lo merecía? ¿Quién? No está fácil. No está fácil, ¿verdad? Pero hay algunos que piensan que hoy, vamos a pensar en el hoy, hay gente que comete crímenes y usted dice, guara, ojalá y le pasara así, o le pasara así, o le pasara así. Es igual a Coré. Pero ¿qué pasa si en vez de Coré y ese nombre Datán y ese nombre Abirán fuera el nombre de su hijo o de su hija? ¿Qué pasó ahí? Si no fueran esos nombres, sino el nombre de su hijo, de su hija, o de su hermana, o de su mamá, o de su papá. La cosa ya va, me detiene, me sacude, me dice, ya va.
¿Cómo? Vuélvemelo a decir, vuélvemelo a repetir. Si no fuera esa gente, si no fuera tu familia, fuera mi familia, que estuvieran en esa posición. Eso nos detendría un poquito como para decir, sí, se llevó su merecido. ¿Verdad que sí? Nos detiene un poquitico. ¿Por qué la cosa cambia cuando es tu familia? Cuando es mi familia. ¿Por qué dejo de ser tan firme para decir, sí, es justo que pase esto? ¿Por qué? Porque amamos a nuestra familia. Ahí va entrando el amor. Ahí va entrando. Cuando hay un contraste entre situaciones que comienzan a tocar mi vida, mi fibra, mi carne, mi ser, mi corazón. Cuando comienza a tocarme a mí, entonces eso me comienza a detener. Porque yo no quiero el mal para los míos. ¿Verdad que usted no quiere el mal para los suyos? No. Usted recuerda a Job. Job. Del libro de Job. El mismo, ¿verdad? Ok. Ese hombre, la Biblia dice de él que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características mucho más sobresalientes que las 4 características que mencionamos de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Dios, en medio de la prueba de Job, permitió que sus 10 hijos murieran. Recuerda. Muy difícil prueba. Job hacía, cada vez que ellos se reunían, dice la Biblia, que él oraba a Dios, presentaba ofrenda y decía él mismo, por si acaso ellos ofendieron a Dios, tenga Dios misericordia de ellos. Nombre devoto. Y Dios permitió que sus 10 hijos murieran. Les cayó la casa encima por un ventarrón que el diablo creó y formó y les arrojó encima. ¿Usted ha leído el libro? Si no lo ha leído, en este mes de la Biblia, lo puede leer con calma. ¿Cuánto? El punto clave aquí va siendo, ¿cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto amas a tu familia cercana? ¿Cuánto la amas? A ver, usted piense, ¿cuánto la ama? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Sí? ¿Bastante? Bueno, eso nos da una ligera idea de cuán intenso es el amor de Dios por cada persona. Porque Dios nos hizo formar parte de una familia para que entendiéramos la intensidad del amor, para poder tener una leve comprensión de la intensidad del amor de Él hacia cada persona, no hacia una masa de gente. O sea, porque no queremos que lo vea así. Porque usted agarra y cuando tiene su familia delante, cada uno es particular en su relación con usted. No son mi familia, ahí el grupo. No, a lo mejor ahí está su papá o su mamá o su hijo, su sobrino, su esposo, su esposa, y con cada uno hay una relación especial, única. Dios es así, no ve a la humanidad como un montón de gente, no, a cada uno lo ama con el amor más intenso. Y los ama aunque no forman parte de su familia, aunque estén
en el fango, en el excremento, en la basura. Porque tú y yo también estábamos ahí y Dios nos sacó de ahí porque nos amó. ¿Sí me explico? No, pero es que yo vengo de una familia que 3 generaciones como creyente. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tu relación con Dios es individual. Y el amor que tiene por ti es exclusivo para contigo. Si ya te alcanzó, qué bueno. Si no te ha alcanzado, Él está allí para alcanzarte. No te deja solo. Aún a pesar del ejemplo muy crudo que vimos al inicio de este mensaje. Porque realmente hay historias que fueron una realidad y que están allí con una cruda lección para hoy, para todas las generaciones posteriores. Aparentemente hemos aprendido a amar con límites. En su mayoría, nuestro amor intenso es con nuestra familia. Pero con los que no son nuestra familia, no tenemos el mismo amor. Usted me va a decir, pero es como normal. Usted me podría decir, yo amo a mi familia y a los demás los amo menos. Usted pudiese pensar, y es válido, usted es libre de pensarlo. Aquí estamos aprendiendo a amar. Uno de los elementos que Dios nos ayuda para aprender. No estoy diciendo que aquí lo vamos a saber todo, o lo vamos a recibir todo y vamos a salir graduados de amor. Pero por lo general uno ama más a la familia que al resto de personas. Y menos si tú no la conoces y la ves por ahí. Cuesta a veces que le devuelvan el buenos días. Pero eso debería cambiar. ¿Por qué? Porque así como Dios ama, estamos llamados a amar. Y es un reto. Es un reto que viene a resquebrajar nuestro carácter. De repente nos pudiéramos parecer a algunos de los personajes anteriores muy erguidos, pero Dios nos llama a amar como Él ama. ¿Y cómo Él ama? ¿Te recuerdas Juan 3:16? Lo podemos repasar, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Bueno, les entendí porque el versículo lo conozco. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿el amor de Dios está en ti? Voy a registrar un poquitico. ¿El amor de Dios está en mí? ¿Está en ti? Mira cómo Dios amó. De tal manera, ¿verdad? Que dio a su hijo por una gente que ni siquiera sabía que lo necesitaba. Por una gente que ni siquiera piensa de repente en ser agradecida ni entiende el valor del regalo de la entrega de Jesús. Y Dios dio a su hijo. Sí me está captando la idea. Pero yo preguntaba, ¿el amor de Dios está en nosotros?
esa clase de amor está en nosotros. Usted diría, oye, sí, tiene que estar en mí. Sí tiene que estar, porque yo soy de la familia de Dios y debería estar en mí. Ok, entonces vamos a permitir que la Biblia nos tire una revisión interna. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La verdad es que el amor de Dios está en nosotros. Si tú le has entregado toda tu vida a los pies de Jesús, el amor de Dios está en ti, ya fue derramado. ¿Sí? Ahora, Dios nos prueba. Dios nos prueba para ver si se evidencia lo que en teoría pensamos, decimos o creemos. Entonces, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, Dios amó, Dios dio, ¿verdad? ¿Qué damos nosotros que decimos que amamos? ¿Qué das tú? ¿Qué cosa das? ¿Qué elemento das? Piensa en eso. Dios amó y entregó a su único Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros decimos que tenemos el amor de Dios, ¿verdad que sí? Porque lo dice la Biblia. Ok, entonces yo amo, ¿qué doy yo? ¿Qué estoy dando? Ahí se traba un poquito la cosa porque nos hace pensar hacia adentro. ¿Qué doy yo? El Padre se despojó de su único Hijo. ¿Qué doy? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Podemos pensar, ¿verdad? ¿Qué considera que es valioso en su vida? Vamos a repasar algunas ideas. El matrimonio es valioso, ¿verdad? La familia es valiosa, ¿verdad? Ok, muy bien. La salud es valioso. El tiempo que usted tiene disponible es un recurso valioso. Esas cosas aparentemente no tienen precio, porque tú no puedes comprar un hogar. No puedes pagar por un hogar. Podríamos pagar por una casa, una vivienda física, pero no un hogar que la habite. Eso no lo podemos comprar. Entonces decimos que es valioso, pero que no tiene precio para ser pagado. Ahora, los que estamos casados, con nuestro matrimonio amamos a los demás, es decir, juntos como pareja servimos a alguien más para dedicar de nuestro tiempo a compartir con otras personas. Tu familia. Tú tomas a tu familia y vas a otro hogar para bendecir ese hogar y llevar, por ejemplo, una merienda, ir a compartir allá. Y dejando de repente alguna labor, alguna tarea, disponiendo de tu tiempo, yendo a compartir. Eso es dar. Eso es dar de mi matrimonio, eso es dar de mi familia, eso es dar de mi tiempo. Esos son elementos valiosos que repasamos y podemos darlo. Eso es como un escalón. Otras áreas que son elementos que pudiesen cuantificarse en un valor, ponderarlo, ¿verdad? Hay gente que para ellos también es valioso una cuenta bancaria, un vehículo, una casa, unos bienes, una propiedad, una finca, un ganado, en fin. ¿Y qué hacemos si tenemos esas cosas? ¿Qué hacemos con ellas?
somos capaces también de brindar de eso a otro para evidenciar el amor de Dios que está en mí. Decía el pastor Arcadio que hay personas que cuando se les golpea aquí para que afloje, se les golpea y aprietan más bien más duro para no soltar lo que tienen en la mano. En referencia a la gente que es agarrada. Pero aquí no habemos de esos. Pero una forma de evidenciar tu amor es darte. Dar de lo que tienes. Pero hay algo más, mucho más valioso que las cosas que hemos mencionado. Hay algo más valioso. No lo incluí en la lista anterior. ¿Qué piensa usted que puede ser? Déjeme escucharle, no se preocupe, aunque estemos transmitiendo. Déjeme escucharle. ¿Qué cree usted que puede ser más valioso que lo que hemos hablado? ¿Cómo? El amor de Dios, ¿ok? ¿Alguien más? La salvación, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién nos da la salvación? ¿Quién? Dios, Jesús, Jesucristo. Él, la persona de Jesús, es lo más valioso que usted puede tener. Él es lo más valioso. Él es la vida eterna. Él es la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Él es quien le da sentido a nuestra vida. Él es quien restaura matrimonios, hogar, familia, relación con hijos, fortalece y bendice e impulsa trabajos, emprendimientos, economía, resguarda nuestros bienes, nuestras finanzas, nos enseña a administrar. Sin Él hay un caos. Sin Él no hay vida. Ahora, nosotros estamos compartiéndolo a Él con otras personas. Ese otro registro que nos hace Dios. Estamos compartiendo lo más precioso para nosotros que es Jesús con otras personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿O estamos calladitos, disfrutándonos de nuestra relación con Él? Si es que la disfrutas. Porque hay algunos que pudiesen estar solamente porque están acostumbrados. Y ahí hay una cosa que corregir. Si amamos, entonces lo más valioso que tenemos debemos darlo a otros. Porque eso que es lo más valioso, que es Jesús, lo recibimos de otra persona que nos lo presentó, que nos lo compartió, que no pagamos por él. Y que de igual forma, si decimos que amamos, debemos entregarlo, debemos compartirlo. Quiero mostrar, nos paseemos por algunos ejemplos de personajes bíblicos que compartieron unos a otros de su fe y de la persona de Jesús en sus vidas. ¿Sí? Acompáñenme. El apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, a esos dos jóvenes. Si usted anota este versículo. Primera Timoteo 1:2. Ahí en esa carta, Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esas palabras significan cuánto le ha compartido el apóstol Pablo a Timoteo al Señor Jesús. A Tito también le dice,
Tito 1:4 le dice, verdadero hijo en la común fe. Son personas que el apóstol Pablo se acercó a ellos y les compartió el regalo o lo más valioso que puede tener una persona. ¿Fue a quién? A Jesús. El apóstol Pedro le compartió a Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Si usted lee Primera de Pedro 5:13, dice el apóstol Pedro así, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pero no era que el apóstol Pedro tenía un hijo natural con su esposa que se llamaba Marcos. Era una persona que estuvo un tiempo con el apóstol Pablo, pero que después lo tomó Pedro y le enseñó de Jesús, al punto de llamarlo hijo. El nivel de relación a los que estos, por lo menos dos ejemplos de estos dos apóstoles, llegaron a vincularse con otras personas, al punto de llamarlos hijos. Un amor de padre, un amor de familia, con alguien que no era nada suyo, pero que fue tan valioso el tesoro que se compartió, que se formó un vínculo tan poderoso, tan intenso, como para llamarle hijo. ¿A quién usted revise en su mente, en su corazón, que no sea su familia, le ha compartido de lo más valioso que usted tiene, que es Jesucristo, y que tiene una relación con esa persona como si fuera un familiar por haberle compartido a Jesús? No lo responda, solo piénselo. Usted puede decir, a fulano. Y si no tiene, es bueno que pensemos en ello, porque significa que necesitamos aprender a amar así. Y usted y yo tenemos que buscar a esa persona para compartirle lo más valioso que es Jesucristo y vincularnos con esa persona al punto de tener una conexión como si fuera familia nuestra. Porque usted y yo, aquí en la iglesia, tenemos un vínculo por la persona de Jesús y por eso nos llamamos hermanos. Y frecuentamos unos las casas de los otros y somos tratados como familia. Esa dinámica ya nosotros la conocemos aquí entre la iglesia. Pero nos toca desarrollarla con gente que no conozca, no tenga nada que ver con Dios y ayudarles a ellos a llegar a los pies de Dios y que se conviertan en nuestra familia. En la historia de Coré que le mencioné, estaba esas tres personas, Coré, Datán y Abirán, y además le seguían 250 personas que le estaban haciendo abiertamente la contra a Moisés. Esas 250 personas fueron muertas porque de la presencia de Dios salió fuego y los consumió. ¿Cuántos vemos aquí esta mañana? 80. Mire a su alrededor, estime. No llegamos a 250. Y si pensáramos en una congregación más grande, yo no sé si aquí en Barinas habrá alguna de 14,000 personas. ¿Verdad? Y esos fueron más o menos los dos números de la gente que falleció en aquellos episodios con Coré. Lo que quiero decir es, ya nosotros hubiésemos caído, expirado, muertos por nuestras fallas, por nuestros errores,
por nuestra maldad, por nuestro pecado, muchas veces de frente a Dios fallando. Pero Dios en su misericordia no nos ha quitado la vida, como a esos dos grupos de personas. Ya la iglesia hubiera quedado, no sé, 2, 3 personas nada más. En cualquier momentico que fallamos, ¡pah!, hubiésemos caído. Si Dios hubiese siendo así de severo y la gracia no hubiese venido a nuestra vida a través de la persona de Jesucristo, ya hubiésemos caído. ¿No me cree? Mire a Ananías y Zafira en Hechos, en el libro de los Hechos. Un matrimonio. Estaba recién fundada la iglesia en Jerusalén. Y dice la Biblia que todos traían sus posesiones porque se despojaban de sus posesiones por amor a los demás, a los desamparados, a los pobres. Y entre el matrimonio dijo, tenemos una finca, un terreno, vamos a venderlo y lo llevamos. Ayúdenme con esa cita, por favor. Hechos 5. ¿5 qué? Ayúdenme. Ok, entonces ellos dijeron, sí, vamos a venderla. Vendieron la finca y cuando tenían el billete en la mano, llegaron donde el apóstol Pedro, llegó primero el esposo y como que ellos aparte habían dicho, bueno, la vendimos en 1,000, vamos a decir que la vendimos en 500, damos 500 a la iglesia, vamos bien y nos guardamos 500. Estoy poniendo un ejemplo hipotético del monto. Y la mujer le dijo, sí, dale, nos hacemos una platica pues. Llegaron con los 500, llegó el hombre con los 500 donde Pedro, y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y cayó muerto en ese momento. ¿Hecho qué? 5. Este versículo yo no lo tenía en la predicación, por eso estoy pidiendo apoyo, hermano. Discúlpenme que no lo tenía en la mano, pero quiero evidenciar esto. Hechos 5. Ajá. El versículo 8, el apóstol Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Hablándole a la esposa, que vino después de él. Bueno, vamos a comenzar desde más adelantico. Desde el 3. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Si te quedabas con ella, ¿acaso no seguía siendo tuya? Pero una vez vendida, no estaba en tu mano, a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Murió. No lo mató el apóstol Pedro. Dios le quitó la vida. Porque Dios da y quita la vida cuando quiere. Él es soberano. No nos vamos a entrar en una diatriba de que Dios fue injusto, que no fue injusto. Dios da la vida y la quita como quiere, cuando quiere. Él es el Señor de la vida. Entonces, bueno, todo el mundo tuvo gran temor. Se levantaron unos jóvenes y lo sacaron para sepultarlo. En ese momento. Eso pasó en la iglesia de ese tiempo. Como decía aquí, Dios guarde y nos libre. Entonces, en el 7 dice, hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer que no sabía lo sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella respondió, sí, en tanto. ¡Pah! Y Pedro a ella le dijo, ¿por qué pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido y ahora te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo no sé si usted había leído o escuchado esto.
Pero Dios nos tiene en su misericordia vivo a todos. Pudiésemos caer de fila como Ananías y Zafira. Y Dios no ha querido así. Porque ha tenido de nosotros misericordia. Y porque es paciente. Y porque nos está enseñando a que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de la relación entre distintas personas que comparten a Jesús, ¿sí? También vemos a Loida, Eunice y Timoteo, la abuela, la mamá y Timoteo. Está escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela le compartió a la hija de Jesús lo más valioso para ella. La hija le compartió a Timoteo. ¿Cómo le estamos compartiendo nosotros a nuestra familia, a nuestros hijos, con quien convivimos? Y si tenemos falla, hermano, tenemos que romper con eso y compartir a Jesucristo. No una religión, a Jesús el que te ama, a quien tú amas, a quien le cantamos aquí hace rato Yeshua. ¿Recuerda? Otra relación entre personas bíblicas que compartieron lo más valioso. El apóstol Pablo para con Filemón, hablando de Onésimo. Si usted no ha escuchado estos nombres, busque la carta a Filemón del apóstol Pablo. El versículo 16 dice que le está hablando porque Onésimo era un esclavo de Filemón y se le había escapado y no se sabe si le había robado algo y se le apareció allá al apóstol Pablo donde estaba preso en Roma. Ese era más o menos el contexto del asunto. Allá donde el apóstol Pablo en Roma le habló de Jesús, le compartió a Onésimo acerca de Jesús y Onésimo entregó su vida a Jesús. Se convirtió totalmente su vida en una persona distinta. Y entre las cosas que Pablo le dice a Filemón, que era el dueño de ese esclavo, le dice a Onésimo, devuélvete para donde Filemón, y le da una carta. Y entre las cosas que le dice lo que está en el versículo 16. Aquí le está regresando a ti, Filemón, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado tuyo. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entre otras cosas, en la carta le dice, a mí me es útil aquí, pero es tuyo, tú tenías posesión de él antes, ahora recíbelo no como tu esclavo, sino como tu hermano. Fortalece un vínculo, que Jesús es ese vínculo entre ustedes dos. Y Onésimo se fue para donde Filemón. Yo amo, estoy compartiendo lo más valioso que tengo, que es a Jesús. Es la pregunta que nos ayuda a reflexionar esta mañana en este mensaje. Le voy a hablar, por último, para cerrar, de otra simbología especial de dos personas, Jonatán y David. Jonatán, hijo de Saúl, el rey de Israel, heredero al trono, príncipe. A él le tocaba reinar cuando Saúl muriera. Pero Dios había llamado a David a ser el próximo rey de Israel. Esto pareciera que fuera difícil de asimilar, porque tú dices, legalmente le tocaba a Jonatán. Terrenalmente, humanamente le tocaba a Jonatán.
Pero Jonatán no pensó así. ¿Por qué? Porque amó a David, su íntimo amigo, y se despojó de su trono, se despojó de su herencia al trono para hacerle bien a David, que él había escuchado que Dios lo había llamado a ser rey, y no fue rebelde como Coré, sino que accedió. Y en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4, dice que hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Si usted no tiene familiar a su alrededor y usted cree que usted está solo, cuando estamos hablando del contraste de mirar a otra persona, aquí vale mucho esto. Jonatán amó a David como a sí mismo para entregarle lo que tenía. A veces nos cuesta ser empáticos con alguien. Y ahí es donde debemos vernos a nosotros reflejados en ese alguien antes de conocer y de ser de la familia de Dios como hoy somos. Lo que éramos antes de Dios en nuestra vida, tenemos que recordarlo y verlo en esa persona que no conoce de Dios, vernos ahí reflejados. Y acercarnos a compartirle a esa persona lo que un día nos compartieron a nosotros. Es Jesucristo dando su vida absolutamente en una cruz por amor a nosotros, sacrificándose y derramando toda su sangre hasta morir por amor. Jonatán aquí, en el versículo siguiente, el versículo 4, dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¡Wow! Increíble. El manto, la espada, el cinturón y su arco. Como Jesús nos ha revestido con su manto de justicia, como Jesús muriendo nos dio vida, como Jesús en su pobreza nos enriqueció, como Jesús en su soledad y en medio del pecado, usted sabe que en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió que Dios se alejó para acercarnos a nosotros a Dios. El símbolo perfecto de la amistad de David y Jonatán es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Jonatán era el próximo rey y Jesús se despojó de su gloria para venir a esta tierra como siervo de su majestad. Jonatán le entregó a David esas pertenencias sirviéndole. Jesús vino y dijo, yo he venido a servir entre ustedes, no a ser servido. Jonatán protegió la vida de David porque Saúl lo quería asesinar. Jesucristo resguardó nuestro futuro eterno, yendo él a la cruz a morir en lugar de nosotros. Y abrió la oportunidad para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Miren lo que Saúl le dijo a su hijo Jonatán en el primer libro Samuel 20:31. Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan porque está condenado a muerte. Esa era la actitud de Saúl, el papá de Jonatán. Y eso era lo que quería el diablo con nosotros, lo que quiere con la humanidad. Destruir a la humanidad, reducirla a que seamos mendigos
y que nunca tengamos la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación que hoy usted está escuchando de esta forma, para que usted nunca tenga contacto con Dios. Alejarte toda la vida de Dios y que mueras sin Dios en tu vida, sin Jesús en tu vida. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quería Saúl, matar a David para que no fuera rey. Jonatán, ya dijimos, decidió dejar a un lado su reino, era su herencia legal, siendo el primogénito por amor a Dios, porque había escuchado que Dios había llamado a David por ser nuevo rey y por también su amor a David. El amor da. Lo que venimos más o menos hilvanando desde el comienzo. El amor entrega. Dios amó y dio a su Hijo. Nosotros amamos, ¿qué damos? ¿Qué estoy dando si yo estoy amando? Jonatán, bueno, ya dijimos, representa a Jesucristo. David somos nosotros, los que hemos sido ordenados según la presciencia de Dios para ser adoptados como hijos suyos. A Jonatán le tocaba ser rey, no fue rey, fue David. Jesucristo era el rey y en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús hizo eso con nosotros. ¿Qué hago yo por otro? ¿Qué hacemos como iglesia por otro? Es un amor respaldado por el poder de Dios para dar sin reservas. Otra pregunta que nos ayuda a reflexionar dentro de nosotros. ¿Cómo estoy amando a aquellos de los que digo son mis amigos o son mis amistades, que no son de la iglesia? ¿Cómo los estoy amando? Porque al no ser de la familia de Dios, tienen un pie puesto en la misma carpa de Coré. Como lo leímos más al inicio, más temprano. ¿Cómo? Que la tierra está por abrirse y tragárselo. ¿Y qué estás haciendo tú por esos amigos o esas amistades? ¿Estoy haciendo algo para ayudarlos, para que no tengan ese destino? ¿O no estoy haciendo nada? El que ama, da. Judas, que está casi al final de la Biblia del Nuevo Testamento, Judas, que tiene un solo capítulo, pero el versículo 23 dice, en traducción creo que el lenguaje actual dice, rescaten a los que necesitan salvarse del infierno. Vamos a ver cómo dice la textual, hermano. Déme un instante, llego ahí rápidamente. La textual. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, del mismo fuego de Coré, que se lo tragó. Termina ese versículo diciendo, en esta versión lenguaje actual, y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Tengan cuidado de no hacer lo mismo, el mismo mal que ellos hacen. Entonces es hora de comenzar a ver a nuestra propia familia en las vidas de otras personas. Es hora de ver a nuestras familias en las vidas de otras personas. Anoche, estaba yo entrando a mi casa, cerrando el portón, habiendo metido el carro.
y escuché que alguien en la calle se había caído en medio de la calle. Y escuché que una botella también cayó. Cuando me asomo bien, veo que era un señor mayor. Me pareció que estaba borracho. Mi reacción humana fue tratar de cerrar la reja para terminar de entrar, pero no pude cerrar, no pude. Me asomé. Y cuando vi a ese hombre ahí en el piso, que no se podía levantar de lo ebrio que estaba, les debo confesar algo. Ahí vi a mi hermano mayor. Mi hermano mayor tiene problemas con la bebida. Ese hombre que estaba en el piso no era nada mío. Pero ahí vi a mi hermano de sangre. Me acerqué. Le pregunté que si necesitaba ayuda, porque uno no sabe cómo va a reaccionar una persona así. Que si quería que le ayudara a levantarse. Me dijo que sí. Lo traté de ayudar, pero estaba lastimado en las rodillas y al final yo le dije, no te pares así, siéntate mejor. Pero totalmente fuera de sí ese hombre. Pero yo viendo a mi hermano ahí, que está en Aragua, que no puedo hacer mayor cosa por mi hermano, físicamente hablando, sino oro por él. Y cuando he viajado le he hablado del Señor. Pero no estoy allá cuando se ha embriagado, ha botado teléfonos, ha botado dinero, mi hermano por allá. A veces se ha quedado, no quiero echar la calle a mi hermano, ¿verdad? Pero si alguna vez ve este video, no puedo estar allá para ayudarlo a él. Pero vi a mi hermano ahí en ese hombre. A la final, él se movió a la acera, me dijo, está bien amigo, gracias, que Dios te cuide, tranquilo. Llevaba también una hamburguesa en la mano, pero esa con la caída pero quedó en la bolsa. Iba de regreso a su casa. A la final, él me agradeció. Yo no pude hacer más por él porque él no quiso. Y yo entré. Y eso me quedó aquí. ¿Cómo estamos amando a la gente que no es nada nuestro, pero que Dios los ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que no se pierda ese Señor ni nadie más, así como tú y yo que estamos aquí no nos perdimos y fuimos alcanzados? Él quiere alcanzar a otros, pero también necesita usarte a ti y a mí para hacerlo. Nosotros estábamos en esa desgracia y fuimos alcanzados. Así que yo le voy a animar que, para que usted, si puedo decirlo así, desbloquee en su mente algún prejuicio, alguna predisposición, mire en otras personas a su familia o se mire usted mismo ahí. Ahora, con esa experiencia que tuve anoche, puedo entender un poquito más lo que pensó tal vez aquel samaritano en la historia del buen samaritano. Un poquito así, porque no me comparo con ese, pero tengo una ligera idea que pudo haber pasado por la mente de aquel samaritano para detenerse a recoger a ese hombre que estaba tirado en el piso. Probablemente no podremos cambiar al mundo, pero sí podemos ser agentes de ese cambio en las manos de Dios, porque Él es el que produce el cambio en los corazones de las personas. Aprendiendo a amar como Dios ama, no como sentimos, sino como Él ama, sin reservas. Recordemos, amar
es dar. ¿Qué tienes? Tienes a Jesús. Tenemos a Jesús. Compartamos a Jesús. Pero también tenemos otros elementos que reseñamos en unas listas. Comparte tu matrimonio con alguien. Comparte tu familia con alguien. Y en ese espacio que tengas, comparte a Jesucristo. Comparte tus recursos, tu tiempo. Comparte un juego. Comparte de tus bienes. Invita a alguien. Invierte en alguien. Y ahí, en ese espacio que se abre, comparte a Jesús. Recordemos que cada viernes de Casa sobre la Roca es el escenario ideal para que de forma íntima podamos hablar de las maravillas que hace Dios en la vida de cada persona. Y si hay alguien aquí a esta hora que esté presente, que desee darse una oportunidad con Dios, como nosotros entregamos nuestro ser a Jesús. No es que tú le des una oportunidad a Dios, es que tú te des una oportunidad con Dios. Porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que lo necesitamos. Y muchas veces no sabemos que eso es así. Pero si tú te quieres dar la oportunidad con Dios, de que Él venga a tu vida y conozcas desde adentro lo valioso que es Jesús y que es el amor que Él tiene por ti, quiero invitarte a que levantes tu mano para que hagamos una oración juntos. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesucristo, puede levantar su mano y oramos para ayudarte a que te conectes. O si lo hiciste y te has distanciado de Él y sabes que necesitas reconectarte, también podemos orar contigo para ayudarte a volver a los pies de Jesús. Y no solo eso, sino que queremos ayudarte caminando contigo, haciendo una amistad y compartiendo contigo para ayudarte en tu caminar con Dios. Si hay alguien acá, levanta tu mano y oramos por ti. No tengas pena. Pero si no puedes vencer la pena, pero sabes lo que estoy hablando y quieres orar, yo voy a orar aquí y tú vas a repetir dónde estás. Pero al final, permíteme conversar contigo, hazme saber que hiciste la oración. Repite conmigo si es lo que está en tu corazón. Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que tú eres lo más valioso que existe. Que tú diste tu vida por mí. Que tú me amaste. Aún hoy estoy en lo malo, pero tú puedes sacarme de allí y darme vida eterna. Perdona mis pecados y ayúdame cuando pienso que no podré caminar contigo, porque debo entender que son tus fuerzas y tu poder el que me hará caminar y no mi propia fuerza. Límpiame con tu sangre. Te reconozco como mi Señor. Confío en ti como mi Salvador. Sé que te levantaste de los muertos y vives y reinas. Ven a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, al final, por favor, conversemos. Y si alguien en la transmisión la hizo, comunícate con nosotros a través del Facebook, que es por donde estamos transmitiendo, que de inmediato también entraremos en contacto contigo y estaremos orando y conociéndote y que conozcas más de la congregación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, si amamos,
damos, entregamos. Aprendamos a amar.